La constante llamada de Cristo a vivir radicalmente los valores del reino que nos ha presentado San Marcos durante este año litúrgico hace que temas fuertemente arraigados en la vivencia de quienes escuchan y siguen a Jesús e incluso de quienes están más cerca, como los apóstoles, se vean puestos en entredicho. El domingo anterior se trató de la institución del divorcio, arraigada y aprobada en el pueblo judío desde tiempos de Moisés, y que Jesús indicaba con fuerza que no puede considerarse válida, porque el divorcio nunca ha sido del querer de Dios y ha creado al hombre y a la mujer para la vivencia del amor, la ayuda mutua, la unidad y la indisolubilidad. Este domingo se nos habla de los bienes materiales, considerados por el pueblo judío como bendición de Dios, y consecuentemente se consideraba la pobreza como castigo por algún pecado cometido, fuera por la misma persona que estaba en condición de pobreza o por alguno de sus antepasados. Jesús, en el relato evangélico, a partir de la pregunta de uno que le pregunta cómo alcanzar la vida eterna, hace una reflexión sobre los bienes materiales y sobre la verdadera riqueza a la que debe aspirar el ser humano, cambiando por completo el paradigma sobre este tema que tenían los creyentes de aquella época. Cristo indica que para alcanzar la vida eterna, el hombre que ha hecho la pregunta debe vender todos sus bienes, dar el dinero a los pobres y seguirlo. A lo que éste se fue entristecido porque tenía muchos bienes. A partir de esto, Jesús indica que a los ricos les será muy difícil entrar en el reino de Dios. Esta frase llena de confusión a quienes lo escuchan, incluso a los apóstoles, precisamente porque se tenía la concepción de que la riqueza era signo de la bendición de Dios. Esta afirmación de Jesús es posible entenderla a partir del texto del libro de la sabiduría, que presenta en la primera lectura que la verdadera riqueza es el espíritu de sabiduría, que en el contexto del Antiguo Testamento hace referencia a la palabra de Dios que guía la vida del creyente y que lo impulsa a cumplir con los mandamientos. Esta sabiduría está por encima de cualquier bien material y cualquier bien humano, riquezas, oro, plata, belleza e incluso salud. Todavía más iluminadora es la segunda lectura, ya que hace referencia a la palabra de Dios, que es viva y eficaz y que tiene características de una persona, que incluso tiene el poder de descubrir la intimidad del ser humano. Claramente la palabra de la carta a los Hebreos está hablando de Jesucristo, quien es la palabra hecha carne y la verdadera sabiduría. Por tanto, Jesucristo es la verdadera riqueza a la que el ser humano debe aspirar y por quien se debe dejar todo. Es en la persona de Jesucristo donde se logrará experimentar y encontrar toda la felicidad y todo el bien que el ser humano busca y anhela. De este modo se nos recuerda este domingo que ningún bien de este mundo es permanente y por tanto no puede llenar el anhelo de felicidad que tiene el corazón humano. La salud, la riqueza o cualquier otro bien son pasajeros y por esto no pueden ponerse ni la vida ni la felicidad a depender de esto. Jesús conoce perfectamente el corazón del ser humano, incluso mejor que nosotros mismos. Por eso nos llama a trascender y a poner nuestra vida, nuestra confianza, nuestra esperanza y nuestro anhelo de felicidad en sus manos y a dejar todo aquello que es pasajero en segundo plano. Jesús no hace una valoración moral de los bienes, de la riqueza o de las personas adineradas, pero sí está indicando que mientras el corazón de la persona humana esté puesto en estos bienes pasajeros, nunca hallará la verdadera felicidad, nunca podrá centrarse en lo que realmente es necesario, y por eso será muy difícil su peregrinaje al reino de los cielos, porque se estará buscando lo que únicamente puede dar Dios en el lugar equivocado. Por esto el Papa Francisco nos exhorta: pidamos la gracia de saber dejar por amor del Señor, dejar riquezas,
dejar nostalgias de puestos y poder, dejar estructuras que ya no son adecuadas para el anuncio del Evangelio, los lastres que entorpecen la misión, los lazos que nos atan al mundo. Sin un salto hacia adelante en el amor, nuestra vida y nuestra iglesia se enferman de autocomplacencia egocéntrica. Se busca la alegría en cualquier placer pasajero, se recluye en la murmuración estéril, se acomoda a la monotonía de una vida cristiana sin ímpetu, en la que un poco de narcisismo cubre la tristeza de sentirse imperfecto. Cristo promete al final de este Evangelio que quien lo siga con esa radicalidad obtendrá el 100 por 1 de lo que ha dejado y que obtendrá la vida eterna. Pero también habla de persecución, lo que pareciera contradictorio, porque al optar por la felicidad verdadera nos encontraríamos con lo contrario, es decir, con la dificultad y el dolor de la persecución. La respuesta está precisamente en que la auténtica felicidad, la verdadera realización personal, esa que cumple todo el anhelo del corazón humano y que da el seguimiento a Jesucristo, no lo podrán disminuir nunca ni las persecuciones ni ningún otro problema, mucho menos cuando tenemos clara la segunda parte de la promesa, es decir, la vida eterna, donde ya el mal no existirá. Que el Señor nos dé la gracia de ser capaces de desprendernos de todo aquello que nos aleja de Él, que podamos poner toda nuestra vida en sus manos para que nuestro anhelo de felicidad se vea colmado, aún en medio de las dificultades de la vida presente, y un día lleguemos a la vida futura, donde esa felicidad alcanzará la perfección. Dios los bendiga.